Bien, vamos ahora entonces, ahora, ya una vez que ya entendimos el concepto de distancia entre dos puntos, que no es otra cosa que el teorema de Pitágoras, ahora vamos a entender qué diferencia hay entre la inclinación de una recta y la pendiente de una recta. Anteriormente se creía que era lo mismo, pero no lo es. La inclinación de una recta es un concepto de uso extendido en cálculo y en otras áreas de las matemáticas. Entonces, con respecto a este concepto, se da la siguiente definición. Fíjate, la inclinación de una recta que intersecta al eje X es el menor ángulo mayor o igual que 0 grados que forma la recta con la dirección positiva del eje X. Es decir, la inclinación de una recta horizontal, pues obviamente va a ser 0 grados, ¿no? Entonces, fíjate, cuando yo hablo de la inclinación de una recta, pues me estoy refiriendo al ángulo que forma con el eje de las X. Ajá, de acuerdo con esta definición, la inclinación teta de una recta es de 0 a 180 grados o en radianes de 0 a pi radianes. Ajá. Entonces, como puedes darte cuenta, en las dos figuras aquí estoy hablando en la primer gráfica me están hablando de un ángulo menor de 90 grados y en la segunda figura, en la segunda gráfica, me están hablando de un ángulo mayor a 90 grados, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos hablando de ángulos suplementarios y complementarios, ¿verdad? Y toda esta parte que es la teoría de los ángulos, ¿no? Entonces, eso es muy importante que tengas bien presente que la inclinación de una recta, pues simplemente es el ángulo que forma con el eje de las X, no con el eje de las Y, con el eje de las X. Ahora, ¿qué diferencia hay entre inclinación y pendiente? Bueno, pues la pendiente de una recta es la tangente de esa inclinación, ¿sí? Es decir, cuando yo quiero calcular la pendiente de una recta, lo que voy a hacer es calcular la tangente, es decir, una razón trigonométrica, la tangente de esa inclinación, es decir, la tangente de ese ángulo que forma con la recta horizontal. Fíjate, entonces, para poder entender este concepto, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dibuja una recta que pasa por el punto 2,2 con inclinación de 35 grados. Fíjate, entonces aquí está la recta. Vas a utilizar tu transportador, tu compás y bueno, vas a trazar una recta que pasa por ubicas primeramente el punto 2,2 y con ayuda de enseres geométricos vas a poner un ángulo de 35 grados, ¿no? Y al trazarla te da ya la inclinación de 35 grados. Ajá. Entonces esa es una recta que pasa por el 2,2 y forma un ángulo de 35 grados. ¿Estarás de acuerdo que este ángulo es igual a este ángulo? ¿Por qué? Pues porque los puntos que se van manejando en coordenadas son perpendiculares a los ejes, ajá, o son paralelos a los ejes, dependiendo de a cuál te estés refiriendo. Entonces, luego te dice, dibuje una recta que pasa por el punto -2,2 con pendiente de -2/3. Fíjate cómo ya aquí se va complicando un poco más. Ajá, aquí ya te piden que dibujes una recta que pasa por el -2,2 con pendiente -2/3. Este ejemplo es muy importante, fíjate, ¿por qué? Pues porque lo que vas a hacer para dibujar esta recta, aquí no vas a poder utilizar tu transportador. ¿Por qué? Pues porque te están diciendo que la pendiente vale -2/3. ¿Sí te das cuenta? En el ejemplo anterior me decían, no me hablaban de la pendiente, me hablaban de un ángulo de inclinación. Me decían, dibuje una recta que pasa por 2,2 con ángulo de elevación de 35 grados, ¿sí? Y ahora, en este ejemplo 2 es muy distinto. Ahora me dicen que pasa por un punto que es el -2,2, pero que la pendiente vale -2/3. Entonces, si me están dando el valor de la pendiente, eso no lo puedo traducir como un ángulo. Entonces, fíjate lo que se hace. Lo que se hace es, se ubica el punto -2,2 y dice, hay que moverse 3 unidades a la izquierda. Ajá. ¿Por qué? Algo muy importante que quiero que trates de entender aquí. Si me están diciendo -2/3, acuérdate que el menos puede ir arriba
puede ir abajo o puede ir en medio. Esto es lo mismo que menos 2 entre 3. O esto es lo mismo que 2 entre menos 3. Entonces, como me están diciendo que el punto es menos 2,2, ajá, entonces fíjate, y la pendiente es menos 2/3, entonces lo que yo voy a hacer, acuérdate que el concepto de pendiente es muy importante. Lo que estamos haciendo para que puedas entender un poquito el concepto de pendiente es que como que en la parte de arriba, como me están diciendo que en este caso es el numerador puede valer menos 2 o el numerador puede valer 2 positivo, por esto que te acabo de mencionar. Entonces, eso está en el eje de las X. Ajá, perdón, en el eje de las Y. Y en el eje de las X está el 3. Puede ser el 3 o puede ser el menos 3. Ajá. Entonces, fíjate lo que están haciendo. Como me dicen que la pendiente es menos 2/3, entonces ellos le ponen el menos al 3. En lugar de verlo como menos 2/3, ellos lo ven como 2 sobre menos 3. ¿Estarás de acuerdo con eso? Y entonces, como es 2 entre menos 3, bueno, más bien, lo están viendo así como menos 2/3. Lo que hacen es, le ponen, como es menos 2, entonces ellos se van a mover, y como es 3, se van a mover a partir del punto, menos 2,2, lo ubican en el plano, y ellos se van a mover, aquí te lo dicen, hay que moverse 3 unidades a la izquierda. Ajá. 3 unidades a la izquierda del punto P y después 2 unidades hacia arriba. O bien, o sea, ellos están partiendo del punto 1,0 para que lo puedas entender. Parten de este punto, hay que moverse 3 unidades a la izquierda. 1, 2, 3. Y luego 2 unidades hacia arriba. 1, 2. Y en donde se juntan esos dos puntos, ahí está, esa es la pendiente. Se junta el menos 2,2 con 1,0. Ajá, entonces, fíjate, cada que me den la pendiente de una recta y un punto por donde pasa, lo que yo puedo hacer simplemente es ubicar el punto. Yo lo que haría, te lo digo así, si a mí me dan el punto menos, me dicen que pasa por el punto menos 2,2, a partir de este punto yo me ubicaría. No me ubicaría de este punto, me ubicaría a partir de este. Y como me dicen que la pendiente es menos 2/3, entonces yo me movería, como me están diciendo 3 positivo, entonces me movería 3 lugares a la derecha, porque el 3 es positivo. Me movería 1, 2, 3 lugares a la derecha. Y como es menos 2, me voy hacia abajo, en lugar de irme hacia arriba. Es decir, si me dicen 3 lugares positivos, me muevo a la derecha. O sea, para que me entienda, siempre me voy a mover a partir del punto P, me voy a mover en el eje de las X, me voy a mover a la derecha si las abscisas son positivas. Si las abscisas son negativas, me muevo a la izquierda. Estamos hablando del eje de las X. Y para el eje de las Y, si me dicen que las Y son positivas, me muevo hacia arriba. Si me dicen que las Y son negativas, esto si me dicen si son positivas. Si me dicen que las Y son negativas, me muevo hacia abajo. Y ahí están los 4 cuadrantes. Entonces, vuelvo a repetir, si me dan el punto menos 2,2, yo voy a agarrar la pendiente menos 2/3 y me voy, acuérdate que en la pendiente están manejando, esto es Y, lo de arriba es Y y lo de abajo es X. Entonces, como X es 3, me voy a mover 3 lugares a la derecha porque 3 es positivo. Y me voy a mover, como Y es negativo, me voy a mover hacia abajo 2 lugares. El punto en donde llego es el 1,0. Uno esos 2 puntos y me da la gráfica de la recta. ¿Le entendiste? Muy bien. Bueno, entonces espero que hayas entendido el ejemplo anterior. Ahorita vamos a ver más ejemplos y cómo podemos llegar a la inclinación dada la pendiente. Ajá, pero acuérdate que una cosa es la pendiente de una recta
y otra cosa es la inclinación de esa recta. La pendiente es la tangente de la inclinación. Y la inclinación, pues, es el ángulo de elevación de la recta. Entonces, teorema muy importante. Dos rectas no verticales son paralelas si solo si sus pendientes son iguales, ¿sí? Es decir, ¿cuándo voy a tener dos rectas paralelas? Pues cuando sus pendientes sean iguales. Dos rectas van a ser paralelas cuando sus pendientes sean iguales. Y ahora vamos al concepto más importante, fíjate. El concepto de pendiente, ya visto como, imagínate que tú tienes, este diagrama es como el diagrama anterior que habíamos visto para calcular la distancia entre dos puntos. Imagínate que tú tienes ya el punto 1 y el punto 2 y un tercer punto R. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, pues te acuerdas que formamos un triángulo rectángulo. Y dijimos que este triángulo rectángulo tenía el cateto opuesto era y2 menos y1 y el cateto adyacente era x2 menos x1. ¿Te acuerdas de eso? ¿No? Entonces, ¿qué es la tangente? Bueno, recordando de tus cursos de trigonometría, se sabe que la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Cateto opuesto, todo este es el cateto opuesto, entre o sobre el cateto adyacente. Entonces, eso se sabe toda la vida. Siempre que tú quieras calcular la tangente de un ángulo de inclinación en un triángulo, siempre vas a dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? Pues estarás de acuerdo que el cateto opuesto es y2 menos y1. ¿Y el cateto adyacente quién es? Pues el cateto adyacente es x2 menos x1. Entonces, de ahí sale la fórmula de la pendiente. Te la presento, muy importante, grábatela de memoria. La pendiente de una recta siempre va a ser igual a, la fórmula más utilizada es esta, y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿De dónde sale? Pues simplemente de un triángulo rectángulo cuyo cateto opuesto es y2 menos y1 y cuyo cateto adyacente es x2 menos x1. Ajá, entonces siempre que yo quiera calcular la tangente de una inclinación, es decir, la pendiente de la recta, lo único que voy a hacer es diferencia de ordenadas entre diferencia de abscisas. Ajá, vuelvo a repetir, la pendiente de una recta es diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas. Y bueno, con lo que están jugando aquí un poco es que dicen que yo puedo hacer la diferencia al revés para el numerador siempre y cuando le ponga un menos afuera. Eso se vale siempre y cuando ponga un menos afuera. Si tú te das cuenta en esta igualdad, lo único que están diciendo es que esto es igual a esto siempre y cuando, si yo volteo las ordenadas, si en lugar de poner y2 menos y1 pongo y1 menos y2, aquí deberían de poner un paréntesis. ¿Por qué? Porque afuera va a haber un signo menos. Ajá, entonces yo puedo voltear las ordenadas siempre y cuando ponga un menos, un signo menos afuera. Ajá, entonces bueno, vamos a ver un ejemplo para poder entender cómo sale la pendiente de una recta. Fíjate, vamos aquí más adelante con ese concepto. Aquí está ya el teorema, ¿no? La pendiente M de una recta que pasa por los puntos, dos puntos, P1, X1, Y1 y P sub 2, X2, Y2, es igual a la diferencia de las ordenadas dividida entre la diferencia de las abscisas tomadas en el mismo orden. Es decir, ¿a qué se refiere con el mismo orden? Pues que si tú tienes dos parejas ordenadas, pues vas a sacar la distancia, vas a tomar a la primer pareja como X1, Y1 y vas a tomar a la segunda pareja como X2, Y2. O bien lo puedes hacer al revés. A la primer pareja ordenada la puedes nombrar como X2, Y2 y a la segunda pareja como X1, Y1. Pero si las vas a nombrar así, entonces debes de respetar el orden. O sea, si vas a hacer eso debe de ser siempre Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Es decir, tú puedes sacar la pendiente entre dos puntos siempre y cuando lleves un orden. Si eres ordenado, nunca vas a tener problemas para calcular la pendiente entre dos rectas. Fíjate, vamos con este ejemplo muy importante. Te dan los 4 puntos, ajá, los 4 vértices de un paralelogramo.
te dicen, dado los vértices A menos 1, menos 1, D 5,0, C 4,3 y D menos 2,2, muestre que, que ABCD es un paralelogramo. ¿Cómo voy a mostrar que un polígono regular es un paralelogramo? Bueno, pues voy a calcular las pendientes de sus lados, lado a lado. Y si las pendientes son iguales, quiere decir que sus lados son paralelos. Ajá, entonces, fíjate, ¿cuánto vale la pendiente de A a B? Estarás de acuerdo que la pendiente de A a B, ¿quién va a ser? Pues va a ser Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Quién es aquí Y2? Y sub 2 estarás de acuerdo que vale 0. Este es Y2. ¿Quién es Y1? Aquí está Y1. Y1 vale menos 1. Por lo tanto, Y2 menos Y1 sería 0 menos menos 1. ¿Estarás de acuerdo? Y luego lo voy a dividir entre X2 menos X1. 5 menos menos 1. 5 menos menos 1 es 5 más 1. Por lo tanto, la pendiente de AB vale un sexto. Luego vas a calcular la pendiente de BAC. ¿Cuánto vale la pendiente de BAC? Pues lo mismo que hiciste con la pendiente de AB, vas a hacer lo mismo con de BAC. Vas a tomar a Y2 como 3 y a Y1 como 0. Por eso te queda 3 menos 0 sobre 4 menos 5. 3 menos 0 es 3 y 4 menos 5 es menos 1. 3 entre menos 1, estarás de acuerdo que la pendiente de BAC vale menos 3. ¿Ok? Esperemos que vayas entendiendo. Ya calculé la pendiente de BAC. Primero calculé la pendiente de AB, luego la pendiente de BAC. Ahora voy con la pendiente de CAD. ¿Cuánto vale la pendiente de CAD? Pues va a ser 2 menos 3. 2 menos 3 sobre menos 2 menos 4. 2 menos 3, ¿cuánto vale? Menos 1. Y menos 2 menos 4, ¿cuánto vale? Menos 6. Lo voy a poner acá. 2 menos 3 vale menos 1. Y menos 2 menos 4 vale menos 6. Y menos entre menos, más. Por lo tanto, la pendiente de CAD es un sexto. Y por último, vas a calcular la pendiente de D a A. ¿Cuánto vale la pendiente de D a A? La pendiente de D a A, pues va a ser lo mismo. Va a ser 2 menos menos 1, o sea, 2 más 1, entre menos 2 menos menos 1. Aquí debes de tener mucho cuidado con los signos. Entonces, la pendiente de D a menos por menos me va a quedar 2 más 1 vale 3. Y menos 2 menos menos 1 es menos 2 más 1. Menos 2 más 1 vale menos 1. ¿Y cuánto es 3 entre menos 1? Pues 3 entre menos 1 vale menos 3. Como podrás darte cuenta, las pendientes de AB y CD son las mismas y las pendientes de BAC y de DA son las mismas. Por lo tanto, se trata de un paralelogramo porque sus pendientes son iguales. ¿Qué quiere decir que la pendiente de dos lados sean iguales, 2 a 2? Quiere decir que los ángulos de inclinación son los mismos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya recapitulando, estuvimos hablando al principio de la clase de distancia entre dos puntos. Poder entender distancia entre dos puntos fue asimilar el concepto de teorema de Pitágoras. Después de ahí, tratamos de entender lo que era la pendiente de una recta. ¿Ok? Bueno, pues ahora culminamos con la ecuación de una recta. Ajá. Aquí lo llaman como ecuación de una gráfica, pero lo van a aterrizar a la ecuación de una recta. Fíjate, entonces, definición. Una ecuación en X y Y que es satisfecha por las coordenadas de todos los puntos de una gráfica y solo por esos puntos se llama ecuación de la gráfica. Vamos directamente a
poder entender cómo se hace la ecuación de una recta. Fíjate. Imagínate que tengo una recta que pasa por el punto menos 3,1 y cuya pendiente vale 3 medios. Te piden, encuentre la ecuación de la recta. Bueno, lo primero que vas a hacer, se va a dibujar la recta que pasa por el menos 3,1. Ajá, con la pendiente dada. Y después se va a aplicar la fórmula para pendiente de una recta. Recordamos que la fórmula para pendiente de una recta nos dice que la pendiente de una recta es igual a diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas. Siempre va a ser así, no al revés. No puedo dividir las abscisas entre las ordenadas. Es ordenadas entre abscisas. Entonces, como me están diciendo que esta recta pasa por el punto menos 3,1, a este punto que me están dando lo voy a tomar como mi punto 1. Este va a ser mi punto 1. Este va a ser mi x1, y1. Ajá. Y me están dando la pendiente. Entonces, fíjate, a mi punto 2, para poder encontrar la ecuación de la recta, yo no conozco el punto 2. Simplemente me están diciendo que pasa por el punto menos 3,1 y su pendiente vale 3 medios. Entonces, para poder encontrar la ecuación de la recta, voy a tomar al punto 2, que anteriormente lo manejábamos como x2, y2, a este punto lo voy a manejar simplemente como un punto x, y. Así lo voy a manejar, no le voy a poner subíndices. El punto 2 va a ser x, y. Bien, entonces vuelvo a repetir. Voy a tomar al primer punto como x1, y1 y el segundo punto simplemente va a ser un x, y. Entonces, fíjate, voy a poner de la ecuación de la pendiente m, ¿quién va a ser? Pues estás de acuerdo que es y2 menos y1. ¿Quién es y2? Pues y2 es y, lo acabamos de mencionar. ¿Quién es y1? Pues 1, entonces me va a quedar y menos 1. Y menos 1 sobre quién? Sobre x2 menos x1. ¿Pero quién es x2? X2 va a ser x. ¿Y quién es y2? ¿Quién es x1? Perdón, x1 es menos 3. Por lo tanto, me va a quedar x menos menos 3. Traducido, menos por menos, me queda x más 3. Por lo tanto, estarás de acuerdo que como la pendiente vale 3 medios, entonces me va a quedar y menos 1 entre x más 3 igual a 3 medios. ¿Por qué? Porque la pendiente vale 3 medios. Y de aquí me va a quedar la ecuación de la recta. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Productos cruzados. Como yo sé que A entre B es igual a C sobre D, ¿cuándo se va a dar esto? A esto se le llama proporción. ¿Qué es una proporción? Pues es la igualdad de dos o más razones. Entonces, una razón es la comparación de dos cantidades. Entonces, A entre B va a ser igual a C entre D si solo si A por D es igual a C por B, es decir, productos cruzados. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer aquí? Lo que vas a hacer es multiplicar, vas a multiplicar 2 por y menos 1, ¿y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a 3 por x más 3. Y al hacer la multiplicación, ¿qué me va a quedar? 2 por y me queda 2y, 2 por menos 1 me queda menos 2, y eso va a ser igual a 3 por x, 3x, y 3 por 3, 9. Ajá, ahora, todos los miembros de la izquierda, todo esto se le llama miembro izquierdo. Todo el miembro izquierdo, pásalo a la derecha. ¿Qué te va a quedar? 3x menos 2y
y 9 más 2 me queda 11. Por lo tanto, la ecuación general de la recta, que es de la forma, te la presento, AX más BY más C igual a 0. Esa es la ecuación general de la recta. ¿Y quién va a ser? Pues la ecuación general de la recta va a ser 3x menos 2y más 11 igual a 0. ¿Cómo salió? De haber sustituido la pendiente y de haber supuesto que el punto 2 era un x, y. Se hizo un poquito de álgebra, que si está sumando pasa restando, etcétera. Aguas con los signos. ¿Y cómo quedaría la gráfica? Bueno, la gráfica me queda así. Esta es la gráfica de la recta. ¿Cómo le hicieron para graficar esta recta? Pues como en el ejemplo anterior, como me decían que pasa por el punto menos 3,1, me voy directamente al punto menos 1, menos 2, menos 3,1. Aquí está el punto. ¿Y qué voy a hacer? Como la pendiente, la pendiente que me están dando, me dicen que vale 3 medios. Entonces, acuérdate, ¿qué voy a hacer? Voy a partir, como me están diciendo que vale 3 medios, me voy a mover 2 lugares a la derecha y 3 lugares hacia arriba. O bien, me puedo mover 3 lugares hacia arriba y me puedo mover 2 lugares a la derecha. Llego al mismo punto. ¿Cuál es este punto? Pues este punto va a ser el menos 1,4. Uno esos dos puntos y me da la gráfica de la recta. Ahí está, tengo de dos. O me muevo a la derecha y hacia arriba, o me muevo hacia arriba y luego a la derecha. ¿Por qué se da hacia arriba y a la derecha? O a la derecha y hacia arriba, pues porque tanto las X como las Y son positivas. Estamos hablando de una pendiente positiva. Entonces, toda recta que tenga pendiente positiva siempre va a estar inclinada a la derecha. Pendiente mayor a 0. Si tengo una recta que está inclinada a la izquierda, ¿cómo va a ser su pendiente? Negativa, menor que 0. ¿Preguntas?